de presentar a Álvaro Diego Herrera. Él es doctor en comunicación de la Universidad de Montreal, en Canadá. Su tesis doctoral analiza el lugar de los saberes indígenas amazónicos en los planes de derechos humanos dirigidos a estos pueblos en Colombia. Fue oficial de proyectos y especialista en igualdad de género en el Centro de Estudios y de Cooperación Internacional CECI, ¿verdad? En Canadá. Y especialista de programa en Naciones Unidas, en ONU Mujeres en Colombia, ¿verdad? Ha sido catedrático en universidades canadienses y colombianas. Actualmente es consejero en equidad, diversidad e inclusión para la investigación en la Universidad de Ottawa, en Canadá. Así es que le damos la bienvenida a Álvaro. Muchísimas gracias por darnos este espacio y compartir sus conocimientos. Y el tiempo es suyo. Vale, muchas gracias Angélica y muchas gracias a Emily por su invitación. Espero que me escuchen bien. A veces hay algunas Muy personas. ¿Sí me bien, escuchan bien? muchas ¿Sí? gracias. Ok, vale. Entonces, bueno, les agradezco mucho la invitación. Yo quiero decirles que Guatemala es un país con el que siempre me he sentido muy cercano. Yo trabajé, como decía Angélica en mi perfil, trabajé con el CECI hasta el año pasado, hasta mitad del año pasado, y durante 2 años trabajé en el proyecto de mujeres, que era un proyecto que buscaba la atención y prevención de la violencia basada en el género con pueblos indígenas. ¿Me escuchan bien? No se oye mucho. Si pudieras Hola. dar un poquito más de volumen ahí a tu aparato. Ahí está bien. Uh-huh. ¿Ahí está mejor? Ahí está bien. Yo la escucho muy bien. Sí. Bueno. Se escucha. Ok. Aprovechando la interrupción, Álvaro, yo Señor. voy a quitar mi cámara. Cuando ya me vuelva a conectar, quiere decir que faltan 5 minutos para terminar tu Vale. Ok. Muchísimas gracias. Perfecto, listo. Entonces sí quiero agradecer y decir que había trabajado con Guatemala desde el año 2018 hasta el año pasado en el proyecto de mujeres, derechos para las mujeres indígenas víctimas de violencia sexual, básicamente en el departamento de Sololá, en Alta Verapaz y en Chimaltenango, y que es un país, pues obviamente, que llevo muy cercano en mi corazón por ese trabajo que hice con estos diferentes pueblos indígenas de allá, pero también porque siento que hay una similitud muy importante con Colombia, que es de donde yo vengo, y es esta relación, uno, con el conflicto armado, con conflictos no resueltos, con conflictos muy complejos que no se han sabido resolver, pero también estas situaciones de racismo y clasismo que nos han estructurado a nosotros como América Latina. Entonces, mi idea hoy es aportar un poco a cómo podríamos pensar esto desde los saberes indígenas con base en mi tesis doctoral que mencionó Angélica al comienzo. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Eh, yo le cambié un poquito el título, me tomé el atrevimiento de cambiar un poquito el título a la presentación. ¿Están viendo mi pantalla? Creo que sí. Súper. Ok, entonces le cambié un poquito el título a la conferencia, la vamos a llamar Divergencia y Fortaleza, Saberes y Visiones Indígenas que pueden aportar a la resiliencia comunitaria y territorial. Yo no soy experto en temas de cambio climático, pero sí he trabajado todo lo que tiene que ver con las identidades de los pueblos indígenas, los saberes indígenas y sobre todo sus conexiones con los discursos de la globalización, discursos como los de derechos, como los planes, digamos, de reordenamiento, los planes que buscan, digamos, el reconocimiento de sus derechos, pero también los planes de desarrollo, y es desde ahí desde donde voy a hablar. Y nos vamos a concentrar fundamentalmente en un, digamos, pueblo multiétnico que se llama la gente de centro en la Amazonía colombiana. Entonces, voy a presentarles inicialmente como el contexto de este estudio, luego algunos elementos de los enfoques teóricos y preguntas que yo abordé, algunos hallazgos y algunas conclusiones y recomendaciones
con mira sobre todo a que la reflexión que hagamos al final gira en torno a, bueno, esto cómo nos contribuye en materia de resiliencia ambiental, resiliencia al cambio climático y sobre todo quiénes son los actores y actoras de estos procesos. Entonces, para ubicarnos en el contexto, pues nos ubicamos en Colombia, ¿no? En Sudamérica y nos ubicamos en la Amazonia. Es muy importante ubicarnos en esta triple frontera entre Colombia, Brasil y el Perú, ¿cierto? Que son territorios habitados por múltiples pueblos indígenas y nosotros nos vamos a concentrar fundamentalmente en lo que llamamos la gente decente. Algo importante es que digamos, hay unas miradas un poco al mapa más cercanas, de nuevo la triple frontera amazónica, y hay una ciudad que es una ciudad, digamos, que está en toda la frontera que se llama Leticia, y aquí en el kilómetro 11, un poco hacia el norte, adentrándose hacia la selva colombiana, ahí es donde yo voy a hacer todo el estudio de trabajo de campo entre los años 2011 y 2012. Y bueno, luego voy a volver más adelante ya como a devolver un poco los trabajos, de lo que se hizo en el trabajo de investigación. Eh, entonces, esta zona, ¿por qué me interesaba? Primero, porque yo había hecho el trabajo, había estudiado los temas del conflicto y el lugar de las mujeres y de los jóvenes en los conflictos urbanos en Colombia, en Medellín en particular, pero estaba cansado del tema del conflicto y de manera un poco inocente voy buscando la Amazonia como un lugar más o menos virgen, entre comillas, que era como más paradisíaco, menos conflictivo, pero me encuentro con que los indígenas que están allá son indígenas afectados por el desplazamiento forzado en Colombia. Es decir, este tema del conflicto, este tema de la guerra, pues nos va afectando a todos de maneras muy diferentes, ¿cierto? Y una cosa es el conflicto que vivimos en las grandes ciudades, otra cosa es el conflicto en lo rural. Y en esta zona es importante que yo me encuentro con, digamos, varios tipos de afectaciones por parte del desplazamiento forzado. Uno, algunos pueblos que ya estaban asentados allí desde algunos siglos, como el pueblo Ticuna, y otros pueblos que van llegando por oleadas a esta zona. Llegan desde este territorio central, ¿cierto? Que se llama La Chorrera, en donde ellos consideran que está el centro del mundo, ¿sí? Y ellos se van incorporando a ese territorio y empiezan a hacer algunas alianzas territoriales que no dejan de ser conflictivas, pero que finalmente les permiten establecerse en un gran territorio acá que se llama el resguardo Ticuna Rutoto. Eh, y es muy importante decir que estos pueblos se llaman los Huitoto. Ellos fueron reflejados en una película que fue nominada a los Óscares que se llama El abrazo de la serpiente. Y este pueblo fue, y también son reflejados en la obra de Vargas Llosa que se llama El sueño del Celta, para que ustedes tengan más referentes. Ellos fueron principalmente los Huitotos fueron los más conocidos como víctimas del genocidio de la Guerra del Caucho que se dio en el siglo XIX. Digamos, en 1900 eran aproximadamente 50.000 personas y hoy en día son 8.000 personas, ¿cierto? Digamos, esta pérdida de vidas de los Huitotos se debió en gran parte a este genocidio del Caucho, pero también a otras bonanzas económicas relacionadas con la madera, con el narcotráfico, con las guerrillas, pero los Huitotos fueron los únicos que llegaron a ser visibles frente al Estado colombiano. Hay otra cantidad de pueblos que eran sus hermanos, que estaban relacionados, que eran también sus rivales, como los Boira, los Bora, Ocaina, Nonuya, Moinane, Andoque y Miraña, que son pueblos más pequeños o que son pueblos más rivales, pero que no logran hacerse visibles ante el Estado colombiano. Entonces, lo que yo me empiezo a dar cuenta en este territorio es que es un territorio sí indígena, pero en la que los indígenas no son todos iguales. Los indígenas vienen de grupos étnicos diferentes, pero además de eso llegaron al territorio en momentos distintos y por razones diferentes. Y tienen además unas relaciones con el territorio que son distintas de acuerdo al momento que llegaron como desplazados. Entonces, aquí digamos como algunas imágenes de lo que ustedes pueden ver, digamos algo de las artesanías que las mujeres hacen, la cocina que las mujeres hacen. La hoja de coca es muy importante en ese territorio, no es cocaína, es coca, es decir, es el mambe que representa la fuerza para poder hablar en lo público, ¿cierto? Para poderse expresar en lo público. Y aquí
me encuentro cuando voy a hacer el trabajo de campo, yo lo que quería era mirar cómo los indígenas se posicionaban frente a los discursos de la globalización, cómo se posicionaban frente a los discursos de desarrollo, frente a los discursos de derechos humanos, pero me encuentro con que el conflicto siempre está presente allí, ¿cierto? Y en particular, en ese año había habido un decreto de la Corte Constitucional Colombiana que señalaba que el Estado estaba obligado a defender y preservar los derechos de los pueblos indígenas amenazados en su integridad física y cultural por el desplazamiento forzado. Y si ustedes ven este mapa, es un mapa bastante triste donde uno ve todos los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento forzado. Y dentro de esos pueblos indígenas, pues aparecen los Huitoto que están, digamos, ubicados en esta zona de acá, ¿cierto? Como los únicos de esa alianza de la gente de centro que llegan a hacer un eco en la Corte Constitucional. Entonces, este primer punto es importante porque el Estado colombiano intenta proteger los derechos de los pueblos indígenas, pero su conocimiento de los pueblos indígenas es incompleto. Su conocimiento de los derechos indígenas es parcial y por eso no puede hacer política lo suficientemente incluyentes. Entonces aquí hay algunos datos de la cantidad de desplazados que ha tenido Colombia. Ustedes saben, Colombia es el segundo país con más desplazados internos en el mundo. Y de ellos, pues, el 2.5% fueron registrados como pueblos indígenas. Es un país que tiene aproximadamente 7% de su población es indígena. Y algo muy importante es que la Corte Constitucional establece que estos planes de salvaguarda indígena deben ser realizados de manera participativa con los pueblos y que sus objetivos deben ser definidos por los pueblos indígenas. Entonces, este pueblo, que es el pueblo Huitoto de Leticia, va a definir como los ejes de su plan la salud, el territorio, la participación política y la educación. Esos cuatro elementos, ¿sí? Y creo que a ustedes les va a interesar un poco lo que tiene que ver con el territorio en relación con la visión, digamos, medioambiental y con la visión de resiliencia climática. Pero ¿qué es lo que es interesante acá? Es que el Estado le dice a los Huitoto, al pueblo Huitoto, nosotros vamos a proponer un plan para ustedes solamente, pero los Huitoto dicen, no, nosotros aquí vivimos con los Ticuna y vivimos con la otra gente de centro, la otra gente que venía de esta zona de acá, que es un raudal en la chorrera que ellos consideran que es el centro del mundo, y ellos dicen, si nosotros trabajamos solamente para nosotros, vamos a crear más rivalidades, más problemas, más conflictos, entonces más bien creemos una alianza para como pueblos, todos juntos, trabajar frente al Estado. Entonces, durante mi tesis lo que yo hice fue acompañar, digamos, técnicamente el proceso, fortalecer, digamos, ayudar a fortalecer algunos de los procesos, digamos, comunitarios, ayudarles a crear algunos documentos, todo lo que les ayudara a negociar de mejor manera con el Estado para que se sintieran más fortalecidos cuando iban a solicitar que se les exigía, que se les reconociera, por ejemplo, nuevos programas de salud, clarificación en términos territoriales, acceso al agua potable, acceso a la educación, participación política. ¿Sí? Estos son los elementos, digamos, que proponen estos planes de salvaguarda étnica y algo muy importante es que el fallo de la Corte Constitucional se basa en todas las convenciones que fueron aprobadas, todas las convenciones internacionales que fueron aprobadas por el Estado colombiano, es decir, la Convención de los Derechos Humanos, de los Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, el Pacto Económico, Social y Cultural de las Naciones Unidas, el derecho internacional humanitario, la Convención Interamericana y los principios de desplazamiento forzado de la red de la Cruz Roja Internacional. Entonces, esto a mí me empieza a decir cosas importantes y es que definitivamente estos planes de salvaguarda étnica empiezan a ser maneras en las que el Estado va metiendo discursos y propuestas internacionales de derechos humanos y de desarrollo dentro de las localidades indígenas en la Amazonia colombiana. Es decir, es una manera, es un proceso de globalización que se hace a través del discurso de derechos humanos y del discurso de desarrollo. Es así como yo empiezo, digamos, a analizarlo.
Y trato de analizarlo con un concepto que es el concepto de fricción. Este concepto de fricción es un concepto que yo tomo de una autora que se llama Anna Tsing, en donde ella dice que la globalización no es un proceso, digamos, unilateral que llega a acabar con lo que hay, sino que es un proceso de negociación intercultural, ¿sí? Es un proceso de negociación entre lo que viene de discursos universales generales y las resistencias o los enriquecimientos que se dan desde lo local. Y que dentro de esa fricción hay algo que se produce, así como cuando uno junta dos, digamos, cajas y estas entran en fricción, se produce un movimiento, o así como cuando uno junta dos palitos y las hace fricción y se produce el fuego, ella dice, hay algo nuevo que se produce ahí. Entonces, eso fue lo que me interesó a mí y creo que podría ser interesante también para ustedes, porque cuando ustedes proponen programas, proyectos estatales, ambientales, proyectos que, digamos, buscan el bienestar de la gente, ustedes los hacen desde el punto de vista del Estado y desde el punto de vista también de las visiones internacionales de desarrollo, de las visiones internacionales de resiliencia climática, pero esto tiene que entrar a negociar con las visiones que tienen las comunidades, con las posiciones de poder que hay en las comunidades y con los liderazgos que hay ya dentro de las comunidades. Entonces, no podemos pensar que esto es como una simple tabula rasa en donde llegamos con un discurso y este simplemente se va a aplicar. No, la idea es que miremos cómo de manera realista estas políticas que nosotros creamos, que nosotros proponemos, tienen que entrar a negociar y a reconocer el valor de lo que hay dentro de lo local. Entonces, ahí fue donde yo me situé, en ese punto intermedio, y por eso digamos que es una tesis en comunicación. ¿Cómo en el medio entre eso local y global aparece algo nuevo? ¿Y qué es eso nuevo que aparece? Y lo que me interesaba de lo nuevo que aparecía era las formas de poder, las formas de saber que aparecían y que podían ayudarles a ellos y a ellas a mejorar sus condiciones de vida. Entonces, para eso yo entendí, empecé a mirar, bueno, ¿qué entendemos por derechos humanos? Trataba de eliminar esta idea de los derechos humanos como una visión neutral y romántica y unificada y entenderlo desde la perspectiva crítica como un discurso occidental de clase burguesa, un discurso que fue creado por los hombres franceses, ¿cierto? Un discurso que tiene que ver con el individuo y un discurso que se reconoce a los ciudadanos de manera general, ¿cierto? Independientemente de su cultura, independientemente de sus visiones religiosas e independientemente de su etnicidad. Por lo tanto, es un discurso que es homogeneizante y obviamente es un discurso avanzado que ha brindado mucha protección a muchos pueblos que han estado en situaciones bastante afectadas, pero es un discurso todavía incompleto. ¿Y por qué es incompleto? Porque puede ser complementado con las visiones locales, puede ser complementado y enriquecido con las visiones de dignidad que existen dentro de los pueblos locales y de esa manera se hace posible generar procesos más incluyentes. Y el otro proyecto, el otro discurso que estaba presente, digamos, en estos planes de salvaguarda étnica que yo me encontré cuando fui al trabajo de campo, en el plan de salvaguarda étnica Boitoto en particular, es la noción de desarrollo, una noción muy compleja, una noción que está directamente relacionada con posiciones de poder, una noción de origen colonial en donde veíamos algunos estados como los más desarrollados, como los que hay que imitar, ¿cierto? Y por ende, a partir de esos estados que hay que imitar, hay que generar una ayuda internacional, una ayuda externa, una noción que se basa en la pobreza, es decir, lo primero que hacen los discursos de desarrollo es decir, ustedes son pobres y tienen que seguir a aquellos que son ricos y les vamos a dar los instrumentos para que alcancen esa riqueza. Una noción que crea sujetos, ¿cuáles sujetos? El subdesarrollado, el pobre, el desnutrido, el analfabeta, ¿cierto? Una noción que para poder funcionar crea todo un mecanismo, digamos, de significados muestra la necesidad de intervención, es decir, este paradigma de que los países
del norte tienen que intervenir para ir a salvar a los países del sur, y una noción que está basada o que va de alguna manera a fortalecer las relaciones de dependencia, es decir, es un discurso de poder en el cual hay unas naciones que empiezan a guiar a otras, ¿cierto? Pero esas otras jamás salen de ese círculo de ayuda, y dentro de ese círculo de ayuda siempre van a estar en posición de desventaja. Y pues se trata de un discurso medible, un discurso en el que los indicadores económicos, los indicadores de crecimiento, los indicadores de avance van a ser fundamental, y digamos que los elementos culturales de los grupos locales empiezan a ser vistos como un obstáculo, o sea, los grupos locales empiezan a ser vistos como atrasados. Entonces, lo que me interesaba ver en este plan es cómo estos discursos generales, universales, deslocalizados, entran en conexión con discursos más locales y creados por los mismos pueblos indígenas. Algo que también me encontré y que creo que es muy importante recalcar en esta charla es el contexto en el cual se encontraba la comunidad en el momento en que, digamos, yo inicié mi trabajo, y es un contexto que ha cambiado muy poco. Y es que estas zonas de frontera, estas zonas marginales, en algunos momentos empiezan a ser el objetivo de muchos proyectos de desarrollo, muchos proyectos de volvamos a esto productivo, hagamos que los indígenas trabajen más y que salgan de su pobreza, hagamos que estas tierras que son selváticas se conviertan en algo que genere riqueza para el Estado y genere impuestos, etcétera. A partir de allí, entonces, hubo como todo un boom de proyectos de desarrollo en esta zona de frontera amazónica, en donde le traían a la gente proyectos piscícolas, proyectos de ganadería, proyectos de monocultivo, etcétera, que no tenían nada que ver con las formas de conocimiento ancestral, con el hábitat y digamos, con el ecosistema de la selva húmeda, amazónica, y que van generando fracturas en el territorio, fracturas como las que uno puede ver aquí en esta foto tomada en 2011, en donde uno ve la desertificación de esos territorios selváticos. Pero además de eso, porque sabemos que el territorio es una representación o una construcción social, ¿cierto? Que es el resultado de todas esas relaciones que se dan dentro de la sociedad y dentro de las comunidades. También había unos procesos de fragmentación a nivel comunitario. Entonces, cuando yo empiezo a hablarles un poco de mi interés, en trabajar en qué había pasado con los proyectos de desarrollo, qué había pasado con los proyectos de derechos humanos, cómo ellos conectaban con eso, pues encuentro una cantidad de resistencias, y me encuentro con que definitivamente lo que ha pasado es que los proyectos de productividad, desarrollo, lo que han traído es sobrecarga de trabajo para las mujeres, porque son ellas quienes han sido identificadas como las más productivas, como las que mejores resultados proponen. Entonces, claro, al tener esta sobrecarga, pues el hombre simplemente se sienta a esperar que le aparezca el dinero que la mujer ha producido. Hay un incremento en la violencia basada en el género. ¿Por qué? Porque la intervención se hace solo desde lo económico, pero no tiene en cuenta otros elementos sociales y familiares, como la redistribución de los roles, como, digamos, la conciliación entre las diferentes responsabilidades. Hay una desvalorización de las prácticas y conocimientos de los sabedores y sabedoras indígenas, porque es lo productivo, el desarrollismo que mencionaba ahora, empieza a ser lo más importante. Una falta de interés en procesos comunitarios e indígenas, porque claro, los agentes del Estado han llegado a decirles que esto no tiene ningún valor, que esto es un obstáculo para el desarrollo. Empieza a haber rivalidades entre las familias dejan de verse como aquellos que se apoyan mutuamente y empiezan a competir por pequeños procesos productivos. Entonces el que tiene peces aquí empieza a competir con el otro que también tiene peces aquí, y en lugar de juntar fuerzas, vamos es tratando de ser lo más productivo posible, y dejamos de compartir recursos y nos convertimos en enemigos entre nuestra familia. Falta de confianza mutua, fractura en el trabajo comunitario, conflictos entre los habitantes iniciales y los desplazados, esas alianzas que yo les decía al comienzo en este territorio entre los pueblos que estaban ahí asentados y los desplazados que llegan más adelante. Estas alianzas empiezan a romperse un poco por esa presencia del Estado y por esos pueblos que empiezan a buscar cómo acceder a ciertos recursos del Estado. Y algo
muy importante y es que todos estos procesos deslocalizados de desarrollo, todos estos procesos que no tienen en cuenta las visiones locales de la economía, las visiones locales del trabajo comunitario, pues generan un efecto boomerang para el Estado. ¿Y cuál es? La falta de confianza en el Estado mismo. ¿Sí? La falta de confianza en la institucionalidad y en los diferentes proyectos, incluyendo la investigación. Cuando yo llegué con mi proyecto de investigación, me decían, pero otro proyecto de investigación más, ¿y esto para qué nos va a servir? ¿Cómo lo vamos cómo nos vamos nosotros a beneficiar de eso? Si ya han venido un montón de personas a hacer sus tesis de maestría, de doctorado, muchos investigadores de las universidades, y aquí lo único que ha generado esto es pobreza y rivalidad entre de los miembros de la comunidad. Entonces, ese es el panorama con el que, digamos, yo me encuentro. Y ahí se incluye todo el tema de los riesgos ambientales, porque ustedes saben que la zona, digamos que la selva húmeda amazónica es una selva inundable, es una selva donde hay altos niveles de erosión, donde los territorios son arcillosos, donde hay que hacer un cuidado constante de la tierra para que pueda producir, porque de lo contrario es muy fácil desertificarla. Y con lo que me encuentro es como con esta materialización de esta frase que para mí me marcó a lo largo de mi tesis, que es esta frase de Arturo Escobar que dice, el desarrollo tiene efectos perversos, efectos poderosos sobre la vida de la gente, incluso cuando los proyectos de desarrollo fallan, ¿sí? Y creo que este es un punto clave, y es que por mejores intenciones que nosotros tengamos con nuestros proyectos, siempre tenemos que tener en cuenta el principio de no hacer daño, do no harm. Ese principio en el cual yo tengo que tratar de que mi intervención por lo menos deje a la gente en las condiciones en las que estaba, pero no las vaya a empeorar. Porque en muchas ocasiones, en múltiples proyectos, lo que hemos generado es un detrimento de las condiciones de vida de la gente, un detrimento de las relaciones comunitarias que existían, todo en nombre de la productividad, todo en nombre de, digamos, el crecimiento económico. E inclusive un detrimento de las condiciones ambientales territoriales. Entonces, digamos que yo lo que empiezo a mirar es, bueno, cómo están estas nociones de desarrollo dentro del plan. Esto lo voy a... Lo que lo dice el ministro también. Hay una... ¿Aló? ¿Hay un problema? Voy a averiguar cómo podemos hacer. Alguien abrió su micrófono por error, pero ya se cerró. Disculpen. Sí. ¿Todo bien? Todo bien, Álvaro. Muchísimas gracias. Y te Bueno, escuchamos fuerte y claro. ok, vale. Entonces aquí lo que me empezó a interesar del plan fue, bueno, cómo los pueblos indígenas que participan en el plan de salvaguarda étnica, es decir, este plan que se dirige a los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas amenazados por el desplazamiento forzado, cómo estos pueblos indígenas se apropian, ¿sí?, de los discursos de derechos humanos y de desarrollo para superar sus posiciones históricas de marginalidad. ¿Cuáles posiciones históricas? La de genocidio, la de desplazamiento, la del racismo y la exclusión que han vivido el Estado colombiano. ¿Qué formas de poder y de saber emergen de esos procesos de apropiación? Y cómo los participantes en este plan utilizan sus saberes indígenas para beneficiarse de su contacto con discursos y actores de derechos humanos y desarrollo, que son promovidos por dicho plan, y cómo estos saberes pueden enriquecer esos discursos universales. Estas preguntas son importantes, ¿por qué? Porque primero que todo, reconocen a los pueblos indígenas como sujetos activos, ¿sí?, en estos procesos de desarrollo y derechos humanos. O sea, no solamente son gente que recibe cosas y que se beneficia de cosas, sino que van a ir a negociar, van a ir a establecer unos procesos de resiliencia, unos procesos de resignificación. Reconocen que esto no es lineal, sino que hay unas formas de poder y saber que van a emerger, ¿cierto? Pero además de eso, lo que voy a tratar de buscar es cuáles son esos saberes que hay, qué saberes emergen dentro de esta negociación y cómo esos saberes pueden enriquecer estos discursos que de entrada yo había visto como discursos incompletos. Y creo que esto es importante para nosotros cuando hacemos políticas públicas. ¿Cómo vemos nuestras políticas siempre como políticas incompletas? O sea, porque nuestras políticas están pensadas desde el Estado, pero tenemos que completarlas en el diálogo con las comunidades, en el diálogo con la gente
con la que trabajamos y sobre todo con sus visiones basadas en sus culturas. Estos son algunos de los elementos que yo empiezo a encontrar entonces son los espacios en donde ellos empiezan a dialogar sobre estos planes. Para ellos esto no es solo un requisito legal y no es solo un plan burocrático, sino que empieza a ser está relacionado con sus rituales, ¿no? Con el ritual de consumir yuca dulce, consumir el polvo de la hoja de la coca, consumir el tabaco, y el consumo de estas sustancias está relacionado con sus ancestros, ¿cierto? O sea, cuando uno consume esto, se relaciona con sus ancestros y todo lo que diga frente a estas sustancias tiene que convertirse, digamos, es algo que se dice frente a los ancestros y que se convierte en un compromiso frente a la comunidad. Entonces ahí yo me empiezo a dar cuenta de que lo que para nosotros desde un punto de vista occidental es simplemente legal, de derechos, etcétera, para ellos tiene una dimensión espiritual también y una dimensión cultural, o sea, eso está relacionado con los espacios sagrados como la maloca, en donde se define el bien colectivo, el bien común, con espacios, con el territorio, cómo ellos son capaces de manejar el territorio, entender el territorio, y a partir de ese entender el territorio, generar riqueza, generar abundancia para ellos, para la comunidad y para las comunidades que vienen. Entonces aquí me encuentro con una noción que trabajo yo en mi tesis, que es la noción de la abundancia, ¿cierto? Que es la manera, digamos, es que se opone al discurso del desarrollo. Habíamos visto que el discurso del desarrollo tiene que ver con el crecimiento económico, que busca la productividad, está deslocalizado, está basado en la escasez o en la pobreza, la tierra es vista como un recurso, busca la acumulación de dinero, el individualismo, ¿cierto? El individuo se conecta con el mercado y hay un poder individual. Y aquí ustedes pueden ver estas mujeres indígenas que empiezan a trabajar en unos proyectos para producir especias y a partir de ahí generar dinero, pero los roles de género no se han repensado, las relaciones con sus familias no se han repensado, la relación de estos productos con el territorio tampoco se han pensado. Está el técnico que viene de Bogotá a enseñarles cómo utilizar pesticidas que no tienen nada que ver con la Amazonia, ¿cierto? Y para eliminar las plagas, porque en la Amazonia hay demasiadas plagas, pero claro, ellos sabían cómo controlar estas plagas a través de la combinación de cultivos, a través de otras sustancias que no eran químicas, etcétera. Y digamos que todo esto entra a irrumpir en estos conocimientos, ¿sí? Y lo que ellos tenían, lo que ellos conocían era la noción de la abundancia, que es una noción diferente, que no es individual, sino que es colectiva, y que no es un punto de llegada, sino que es una capacidad colectiva del grupo para transformar la naturaleza, para la sobrevivencia de la comunidad, busca la sobrevivencia colectiva. Es un conocimiento situado en el territorio, porque no es lo mismo la capacidad de producir abundancia en esta parte de la selva que en esta otra parte de la selva, o aquí en la selva amazónica que en la región de los Andes, ¿cierto? Los seres y el territorio son administradores y generadores de riqueza, o sea, los seres humanos administramos y generamos riqueza para todos, pero no somos los dueños de la riqueza. El dinero no entra aquí, el dinero simplemente es un medio para algunos insumos, pero el dinero se ve como enemigo del pueblo, porque el dinero es el que ha generado procesos de violencia, es el que ha generado violencia intrafamiliar, el que ha generado violencia entre familias, etc. Y la tierra ya no se ve como un recurso, la tierra se ve como una entidad viviente. Y esa entidad viviente está relacionada con esos seres visibles e invisibles, lo que les decía, esa dimensión espiritual, esa dimensión de los ancestros. Eh, y esos procesos, digamos, de conexión con el territorio tienen que ver con ver la tierra como entidad, como entidad viva y esa entidad viva en la que uno trabaja para las nuevas generaciones. Hay elementos simbólicos, lo que les decía, las sustancias de la abundancia, el polvo de coca, el tabaco, la yuca dulce, y hay aspectos que no se pueden medir, que no entran dentro de los indicadores de desarrollo. ¿Cuáles son esos aspectos? La cohesión, el trabajo colectivo, el resolver el trabajo juntos, ¿sí? Entonces, para ellos la abundancia es una fuente de poder colectivo. Entonces, el plan que yo analizo, empiezo a mirar cómo
estos discursos de desarrollo internacional entran, pero esta gente tiene otras prácticas, ¿cierto? Que resisten, que se mantienen, que a veces son permeadas, y trato de mirar, bueno, ¿qué pasa con esas miradas y cómo de ahí pueden salir, emerger formas de resiliencia comunitaria que nos pueden ayudar a tener unos territorios todavía más saludables, a tener unos territorios que resistan más a las inundaciones, que prevean la sequía, que diversifiquen, digamos, lo que sucede dentro de esa selva amazónica. Y la otra fricción, digamos, el otro choque que encuentro es el de la noción de derechos humanos con un concepto indígena que es el concepto de la ley de origen. Esto es importante porque ya, digamos, habíamos hablado de los derechos humanos como esos derechos, ese discurso universal, homogéneo, basado en el Estado y la legislación internacional, la lucha colectiva y reconocimiento individual. Aquí, tanto como en la noción de desarrollo como en la noción de derechos, hay una noción del individuo que es muy fuerte, mientras que en la ley de origen es lo colectivo lo que prima, es la pertenencia étnica. Recuerden que los derechos humanos se le reconocen a todos los individuos sin distingo de raza, sin distingo de cultura, entonces se borran las diferencias. En cambio, la ley de origen lo que busca es el reconocimiento de derecho desde lo colectivo, ¿cierto? Y desde lo colectivo, de acuerdo a sus diferencias, de acuerdo a sus especificidades, ¿sí? Y acá no es que se vea al Estado como un enemigo, pero se ve al Estado como un sujeto que complementa las organizaciones indígenas, como un Estado que complementa las organizaciones comunitarias. Creo que eso también es importante en términos de las políticas públicas que generamos, y es cómo el Estado no es la única entidad de poder y cómo el Estado también puede hacerse más eficiente cuando establece conexiones, establece diálogos, establece alianzas con las organizaciones comunitarias y reconoce que esas organizaciones comunitarias tienen un poder y tienen una capacidad de trabajo. En el proyecto de mujeres que mencionaba al principio, que hicimos en Guatemala, fue muy interesante ver que, por ejemplo, durante la pandemia, fue muy difícil para muchas mujeres acceder a servicios de atención a la violencia provistos por el Estado. Y finalmente, son las autoridades indígenas, las autoridades comunitarias, quienes atienden muchos casos de violencia para luego remitirlos al Estado. Entonces, ¿cómo empezamos a ver estas entidades no como rivales, sino como complementarias? Entonces, esto es lo que yo me encuentro dentro de esta noción de la ley de origen. Hay una lucha por esos reconocimientos desde la diferencia, una lucha colectiva y de reconocimiento colectivo, y un elemento muy importante que diferencia a la lucha indígena de otras luchas, y es el reconocimiento por derechos históricos. Es decir, los pueblos indígenas son pueblos que luchan por el reconocimiento de sus derechos como pueblos diferentes, pero de derechos que ellos ya tenían y que les fueron perdidos, que les fueron arrebatados durante los procesos de colonización. Es una lucha por recuperar lo que fue perdido, y esa legitimidad de la lucha del movimiento indígena se da desde la historia, una historia obviamente conectada con la diferencia cultural. Entonces, esto es importante porque nos permite entender que los procesos de derechos humanos no son uniformes, no van en una vía lineal, sino que tienen que conectarse con visiones locales, con visiones culturalmente situadas, y estas visiones culturalmente situadas nos plantean otras formas de ver el derecho que son complementarias y que pueden enriquecer las legislaciones y los programas que creamos. Aquí entonces, ¿qué me encontré yo? Me encontré también con elementos importantes como quiénes eran esas sabedoras, ¿cierto? ¿Quiénes eran esos sujetos que estaban, que poseían y que eran líderes desde el punto de vista indígena? Y me encuentro con que las mujeres ocupan un lugar fundamental dentro de los saberes territoriales indígenas. Para los Huitoto, la mujer es la civilizadora que enseña a pasar de la comida cruda a la comida cocida. Y la comida cruda a la comida cocida significa la capacidad de civilizar el pueblo y de garantizar su sobrevivencia en un territorio tan supremamente agreste como la Amazonia, ¿cierto? Entonces, esto empieza a tener unas relaciones importantes desde el género. La mujer tiene un lugar como sabedora, ¿cierto? Para el pueblo, digamos, la gente de centro,
los hombres y las mujeres no están separados, sino que se complementan el uno al otro. Hay unos saberes que tienen que ser complementados y que tienen que ser recuperados, pero los proyectos estatales cambiaron, digamos, esos roles. Entonces, al transgredir esos roles, hacen que, pues, las mujeres simplemente se releguen a esferas más, digamos, de lo doméstico, a algunos pequeños proyectos productivos, mientras los hombres simplemente se dedican a gastar el dinero que ellas van a generar, ¿cierto? Otros elementos que empiezo a ver yo importantes en estos procesos de negociación del plan de salvaguarda étnico son la edad. ¿Por qué? Porque cuando los planes de desarrollo, cuando los planes de derechos llegan a estos territorios, ¿quiénes los entienden? ¿Quiénes pueden negociar con el Estado? Pues la gente que habla español, la gente que conoce el discurso de derechos. ¿Y quién habla español y quién conoce el discurso de derechos? Pues los jóvenes, ¿no? La gente que ha podido ir a la universidad o a la secundaria, ¿no? Gente que está entre los 30, los 20, etcétera. Entonces empiezan a relegar a los más viejos y hay todo un conocimiento de estos viejos, de estos sabedores de otras generaciones que se empieza a perder, ¿cierto? La lengua, igualmente, cuando empiezan a negociar con el Estado, pues se negocia en español. Y las lenguas, aquí no hablábamos de una sola, sino de muchas, los Toto, los Bora, Minana, etc. Entonces, todos estos saberes que se dan en la lengua se van perdiendo. Y definitivamente hay unas relaciones en relación con la etnicidad que también va generando relaciones de poder. Y es que, como les hablaba, este es un pueblo multiétnico, como los huitotos son los más visibles frente al Estado, pues entonces estos huitotos empiezan a ocupar un lugar de poder y hay otras exclusiones que se dan hacia otros pueblos indígenas que empiezan a ser menos visibles frente al Estado, que empiezan a ocupar posiciones de menor liderazgo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando nosotros nos enfrentamos a comunidades indígenas, a comunidades locales, tenemos que entender que dentro de las comunidades locales hay una heterogeneidad, hay una diversidad que no podemos desconocer. Y que esa diversidad también está jerarquizada, ¿sí? O sea, hay jóvenes que hablan español tienen más importancia que los viejos que hablan pueblos que hablan lenguas indígenas. Hay hombres que están en lo público que están más jerarquizados que las mujeres a las que se les ha relegado más a la esfera de lo doméstico, ¿sí? Hay ciertos pueblos que son más visibles frente al Estado. Entonces, esa diversidad, esas diferencias, tenemos que tenerlas en cuenta porque de lo contrario nuestros planes y nuestros programas pueden generar más conflictos, pueden generar nuevas formas de exclusión y pueden hacer más daño del que, digamos, ya están sufriendo estos pueblos. Y es aquí donde entra, digamos, todo este enfoque que Emily y las colegas han estado trabajando con ustedes, es el enfoque de la interseccionalidad. ¿Cómo somos capaces de analizar la realidad de lo que vemos en las comunidades locales desde un punto de vista de diferentes ejes que se entrecruzan, de diferentes ejes que se van intersectando y que crean nuevas formas de poder, que crean nuevos mecanismos de poder, pero que también crean nuevas posibilidades de acción? Creo que eso es lo interesante del enfoque interseccional. No es solo un enfoque analítico, sino también es un enfoque que nos ayuda a mirar cómo podemos actuar, cómo podemos generar nuevas opciones. Mi tiempo se está acabando, ya voy a llegar como un poco a la final de los hallazgos. Por ejemplo, aquí una de las abuelas sabedoras mostraba cómo ella reclamaba cómo ella no era escuchada dentro de ese plan de salvaguarda étnica simplemente porque no hablaba español, porque hablaba huitoto. Si yo me muero, todo esto se va a perder. Tengo mucho saber, pero nadie puede traducir lo que yo hablo. Entonces, cómo estas traducciones lingüísticas, esas traducciones interculturales son importantes en estos procesos también de crear este tipo de políticas públicas. ¿Qué dio todo esto como resultado? Y creo que es importante. Hubo como un proceso de renovación de saberes indígenas, un retomar procesos colectivos de la abundancia para la construcción del bien común, es decir, un reunirse de nuevo en las malocas, en los espacios
de pensar el bien, de pensar el bien común, de reunirse de manera colectiva, crear ciertos compromisos sagrados a través de las palabras preferidas frente a las sustancias de la abundancia. Se amplió el plan, o sea, ellos complementaron el conocimiento del Estado. Inicialmente el Estado iba hacia un pueblo y ellos incluyen 9 pueblos más y ya no se llaman la gente de centro, sino que se empiezan a llamar los hijos de la coca, tabaco, yuca dulce y el yagé. O sea, ellos amplían la visión que el Estado tiene de los pueblos indígenas. Empiezan a incluir dentro de un plan que iba para desplazados, empiezan a incluir también a la población no desplazada, ¿cierto? Y van trabajando, van incorporando elementos de la ley de origen también como un elemento que los va guiando. E incluyen una perspectiva de género también dentro de los programas de salud que ellos van trabajando. Van resignificando sus territorios, van reconociendo, digamos sus territorios, van creando otras formas de liderazgo que aparecen no de manera, o sea, que no son, que de alguna manera entran también en fricción con los liderazgos que ya existían, desde los caciques versus los capitanes, los nuevos gobernadores indígenas, etcétera, ¿cierto? Y van reposicionando nociones que se habían perdido, como la de la abundancia y la ley de origen, nociones que van más allá de la productividad, sino que van más bien mirando las ideas de prácticas que son económicas, políticas, culturales y que buscan ese equilibrio territorial, no solo para esta generación, sino también para las generaciones que vengan. Vamos a saltar aquí un poco como algunos testimonios. Pero digamos que las principales conclusiones tienen que ver como, bueno, en estos procesos es necesario reconocer la heterogeneidad y la diferencia como un proceso creador de posiciones múltiples, ¿cierto? Que pueden producir múltiples marginalidades, pero también múltiples posibilidades de acción. Entender el desarrollo y los derechos humanos desde posiciones más localizadas, como el feminismo, por ejemplo, nos ayuda a entender la especificidad, el lugar histórico, ¿cierto? Entender cómo se han ido produciendo diferentes sujetos, estos sujetos que decía, como los desplazados, como los refugiados. Hay otras formas de resistencia territorial y climática que van emergiendo de estas negociaciones interculturales, y estas formas de resiliencia territorial y climática tienen que ver con esas nociones locales, la noción de la abundancia, ¿cierto? La noción de la ley de origen, donde yo no trabajo solo por mi familia y por mi bienestar individual, sino por toda la comunidad en conexión con el territorio y reconociendo quiénes son las sabedoras y sabedoras dentro de ese territorio. Y finalmente, cómo ese empoderamiento social, territorial y climático requiere reconocer que ya hay saberes localizados, hay saberes ancestrales, que tenemos que incorporarlos dentro de los planes y que tenemos que valorar su diversidad y valorar que ellos existen y cómo pueden complementar las políticas que nosotros proponemos. Lo dejo hasta ahí y me gustaría saber qué piensan ustedes, cómo creen que esto les ayuda en sus procesos de políticas públicas, qué inquietudes les genera, etc. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro, por su tiempo, su presentación muy interesante.